¿Quién es Doris González Lemunao? Bueno, es una mujer pobladora, trabajadora, que ha sido dirigente durante mucho tiempo, vocera de Ucamau. Soy trabajadora social de profesión y además magíster de hábitat residencial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Una mujer que se ha construido al calor de su familia, su comunidad y la organización territorial. Y hoy en el mismo. Y hoy día, como encargada nacional de condominios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cumpliendo una tarea bastante importante que es velar por el buen funcionamiento de las copropiedades y a cargo de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 21.442. Cualquier pega. Bienvenida a este espacio. Este es un espacio que nos brinda base pública en este programa que se llama Desde el Propósito. Hace tiempo que queríamos contar contigo acá, así que un honor, en honor a la amistad, en honor al cariño, mostrarle a todas las personas que nos ven tu trabajo. Bueno, no es tan desconocido tampoco, pero que lo sepan de ti y además una inspiración en la consecuencia de entrar ahí pues, a la institucionalidad. Pero ¿de dónde parte? ¿Cómo nace toda esta inquietud política y social de Doris? Sí, la verdad es que siempre he sido una persona bastante inquieta, muy activa, muy preguntona también, a veces también bastante cuestionadora. Eso me trajo hartos problemas con mis papás, con mi mamá y con mi papá, cuando era muy adolescente. La niña conflicto. Pero eso mismo me llevó a constituirme al interior de una familia muy numerosa. Vivimos de allegados durante mucho tiempo en la casa de mi abuela paterna, en la población Santiago, en la comuna de Estación Central. Y ahí me tocó convivir mucho con mi comunidad, esas cosas que hoy día son bastante difíciles de lograr, que la comunidad se junte, que participen, que se pongan de acuerdo, que celebremos la Navidad juntos. Entonces esa familia de trabajadoras, de trabajadores, de obreros, que ahí mi mamá es la señora Jovita, que ella es asesora del hogar, y mi papá, que él es un maestro carpintero. Siempre me enseñaron las cosas buenas y malas de la vida, pero por sobre todo a respetar a mis pares, a sentirme orgullosa también de donde provengo, de mi familia, de mis raíces, de mi procedencia, y siempre aportar también a la vida en común. Y en ese sentido también me exigieron harto respecto a los temas académicos, entonces por eso yo creo que también fui... ¿Y entraste ahí a trabajo social? Entré a trabajo social, soy la primera generación de mi familia que llega a la universidad y a la academia. Es un hito tan valorado en nuestra clase. Sí, eso la verdad es que ha sido bien importante. Yo siento que eso... efectivamente ha sido un aporte para mi profesión, para mi crecimiento personal, académico, profesional, pero también para el de mi familia. Es como decir, si se puede, si es posible, pero eso también tienes algunas circunstancias en que no todos logran llegar a la academia, no todos logran cumplir ciertos sueños, ciertos objetivos, que en este país lamentablemente las desigualdades y las asimetrías con la sociedad nos hace que se haga más difícil o en definitiva se hace mucho más complejo que familias de los sectores populares hayan logrado llegar a la academia. ¿Qué universidad estuviste tú? Estudié en la Universidad Concagua y el magíster en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Y además acabo de terminar un diplomado también de Territorio y Políticas Públicas también en la FAU. ¿Qué opinan ellos, los compañeros? Porque hay una personalidad, entonces si no, yo estoy haciendo un trabajo de grupo con Doris González, no es llegar y decir Doris González. Sí, mira... Hay una carga de la experiencia que tú ponías al servicio y que ellos deben así como, ya no leo más, voy a escuchar a la Doris nomás.
a veces me da un poquito de pudor, porque, por ejemplo, me pasaba que en las clases, cuando llegué a la FAU, algunos profesores tenían como un poquito de temor, decían, chuta, la Doris González, esta chiquilla que es la que... Vamos a hablar de Ucamahu, pero ponían de ejemplo a Ucamahu, porque sí, vamos a hablar del caso Ucamahu, chuta, sí, está la Doris acá. Así como, claro, debe ser complejo. De pensar la vivienda y la ciudad, claro. los movimientos sociales, el activismo social. Eso ponía cierto peso también sobre mí, y de parte de los académicos cierto ellos temor veían, también. Decían, se veían con una bengala así en Velázquez con la Alameda. Claro, se imaginaban a Doris González arriba de la mesa flameando una bandera y impidiendo que la clase fluyera. Pero en eso... yo creo que también la responsabilidad de lo que traemos de la experiencia acumulada, del trabajo con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, de la organización, también permitió que mis aprendizajes fueran mucho más y del porqué acabados del y de también, profundidad. ¿por qué se llegó a estar en esas circunstancias más combativas incluso? Sí, además de explicación y conocer un poquito más en profundidad, porque también pasa mucho que hay gente que solo se queda con esta imagen del corte de calle y estos que andan cortando la calle y que quieren las cosas gratis. No, pues no es así, sino que tiene una profundidad mayor, tiene que ver con una realidad país, con una necesidad también, y expresar más allá de la protesta en específico, sino que también qué es lo que se está pensando, cuál es la propuesta respecto de los temas de vivienda, de ciudad, esto de la democratización de la ciudad, de generar ciudades más justas, que no es solo construir casas, sino que también es generar espacios donde las personas se puedan desarrollar de una manera mucho más adecuada, que las niñas, los niños puedan crecer también en lugares adecuados y que tengan oportunidad de soñar en la vida, pero que esos sueños los logren concretar, que yo creo que esa es una cuestión bastante difícil a medida que vamos creciendo. Es mucho más difícil, así como que los sueños los vamos guardando en el bolsillo. Uno se va poniendo medio racional y se pierde como esa magia más quijotesca. Sí. Vamos al Ucamahu, que es un emblema dentro de las organizaciones, diría yo, a nivel nacional ya, y quizás latinoamericano. Tú has estado también en Uruguay, en Argentina, compartiendo con otros compañeros. ¿Cuándo nace Ucamahu y cuándo tú te sumas a Ucamahu? Yo la verdad tengo una historia que puedo decir que mi vida es constitutiva a lo que es Ucamahu. Sin Ucamahu no eres. Sin Ucamahu no sería la Doris González, claro, que soy. Exacto. Porque Ucamahu nace a finales de los años 80 y se crea el centro social y cultural, que era de talleres, un poco la resistencia a la dictadura de la época en la población Santiago, y yo en ese momento, en los 80, a finales de los 80, yo resistí, y yo ahí asistía como niña a los talleres que se hacían de la niñez, a las tizadas, a los juegos infantiles, a las chocolatadas. Bueno, yo no diré nada al respecto. El cine al aire libre, digamos, las actividades culturales que se hacían, el Festival de la Voz, que yo recuerdo como niña, que eso era tan maravilloso, porque en la plaza del barrio de la población se montaba un escenario, hacían, no sé, cantos, bailes, los propios vecinos y vecinas, y había una participación total de la organización, y eso lo hacía Ucamahu, lo hacía con su comunidad, con las vecinas, con los vecinos. Entonces yo creo que desde pequeña se fue sembrando también el germen en mí de esto de lo colectivo, de mirar la vida más allá de la individualidad, sino que también de pensarla en conjunto, en comunidad. Yo creo que también tiene que ver con que éramos una familia bien aclanada. En la casa de mi abuela vivíamos muchas familias de allegados. Yo me acuerdo cuando se cita asamblea a reunión sin niños. ¿Te acuerdas que? Y uno decía, y cuando uno, al menos en mi experiencia, me ha tocado dirigir alguna que otra asamblea, decía, no, vengan con los niños, porque los niños van escuchando, van entendiendo y se van sumando y van generando ese liderazgo importante. En el caso tuyo, por ejemplo, después tú estuviste como vocera del movimiento, hay un paso importante ahí. Yo fui parte después de digamos, del preuniversitario que allí se gestó, el preuniversitario popular,
Después, cuando ya, digamos, estaba terminando mi enseñanza media, porque además fui parte del centro de estudiantes de mi colegio, generamos también, yo me hice cargo como de lo que a otros les tocó en su época, claro, a los talleres infantiles, talleres de mujeres, fuimos el relevo, y ahí también surge esta iniciativa de generar un espacio de la lucha por la vivienda y la ciudad, en donde principalmente eran mujeres quienes asumían, y esto que tú dices de no asistir con niños, nosotros al contrario generamos espacios para que las niñas y niños pudieran estar ahí, y espacios de cuidado mientras las mujeres, mientras las mujeres asistían a la asamblea, se informaban, porque eso también es un ámbito importante. No solo sirve tener comités de vivienda donde la gente asista y escuche como al profeta o a la profeta adelante, sino que también podamos generar espacios de participación, espacios mucho más democráticos, formativos, informativos, porque ese germen que se va generando de lo colectivo permite crear mejores barrios que tengan mayores capacidades de abordar conflictos, porque eso sin está, miedo a la discusión, entonces, pues si es y que sin miedo al debate. Y tampoco es la regla que todo sea un consenso. Por supuesto, o sea, van a haber diferencias. Somos diversos y diversas en nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestras religiones, hasta qué equipo de fútbol nos gusta es distinto. Entonces, esas cosas, y perderle el miedo a levantar la mano en una asamblea, a preguntar, a generar debate, yo creo que es el primer paso para profundizar también en otros aspectos. ¿Maestranza consolida toda esa dinámica? Maestranza logra consolidar y cristalizar. El proyecto Maestranza, ¿cuántas familias son ahí? 424 familias que viven hace 3 años en ese espacio, en esa comunidad, que además se transforma también en un hito relevante respecto de la lucha por la vivienda. Pero ese fue como un comité inicial, que era de muchas más familias. La verdad es que esto surge como, bueno, hay una necesidad en el sector, en el barrio, muchas familias que viven de allegada, un nivel de hacinamiento muy grande, en el que nosotros sigue siendo estación central. Sigue siendo estación central. Entonces dijimos, bueno, creemos un comité de vivienda y todos los conocimientos que nosotros tenemos, tanto de la organización y de la academia, los ponemos a disposición de nuestra comunidad y resolvemos un problema que es urgente. O sea, el vivir de allegado y en una condición de hacinamiento no deja de serlo en ninguno de los momentos del día, toda hora. Se genera patrimonio. Sí, por supuesto. Entonces, en eso dijimos ya, creemos un comité. Y nuestra expectativa era crear un comité pequeñito. Pero la demanda y la confianza que además la gente generó en nosotras y nosotros hizo que tuviéramos que ampliar el proyecto y buscar un terreno mucho más grande, que llegamos a los terrenos de la ex maestranza de San Eugenio, la comuna de Estación Central, que eran de Ferrocarriles del Estado. Parte como la historia fuerte, ¿no? Como pelear ese terreno fue... Sí, fue una... ¿Se tomaron ustedes la Estación Central? Mira, nosotros describimos esto como la de David y Goliat. Exacto. Porque cuando... Pero no sé quién era David, no sé quién era Goliat. No, en eso, nosotros el primer acercamiento que tuvimos con la empresa Ferrocarriles fue a través de una carta que nos hicimos pasar por una inmobiliaria. Así de simple. Sí, y les dijimos que estábamos interesados en comprar parte del terreno, porque son bastantes hectáreas. De hecho, en este momento, en la actualidad, en el 2024, ya se está construyendo la segunda etapa de maestranza, que son 200 familias más. O sea, son 624 en total ahora. Van a ser 624. Y seguramente vendrán más. Vendrán otros proyectos, Claro. Porque el plan de emergencia habitacional sigue construyendo viviendas, pero también hay una necesidad que es tangible, que sigue en aumento el déficit de vivienda. Pero para volver al tema, esto de hacer... Sin perder el sentido de comunidad, porque siguen haciendo ustedes todo tipo de talleres, escuelas para jóvenes, el trabajo con los niños. Lo sé, porque mis hijos también van ahí a compartir los scouts van ahí a compartir con los niños. La escuelita que hay para las niñas y niños. Entonces, es un trabajo que es permanente. La obtención de la vivienda no es el fin, sino que es el comienzo de un nuevo paso para habitar en conjunto, para pensar el futuro, ya con una de las necesidades resueltas,
más no todas, pero esto de generar comunidad, y en ese sentido el trabajo de la comunidad, el trabajo de diálogo, el trabajo con las niñeces sigue siendo algo fundamental para que efectivamente podamos tener barrios más seguros, claro, también, la con mayor es profundidad. El instrumento potente y yo diría como de mayor fuerza para continuar con el trabajo comunitario, social y político. Por supuesto. O sea, mira, hay una cosa que a mí me llama profundamente la atención, que es el miedo que se genera desde algunos sectores sobre la política. ¿Y a qué voy con esto? Porque generalmente dicen, es que la política es mala, es que no hay que meterse en política, es que la política es un tema vetado. Pero eso no es así. O sea, las decisiones sobre nuestro futuro y sobre la vida se toman como y son parte de la política. O sea, de hecho, cuando comenzamos a conversar con nuestras vecinas, decían, oiga, si a mí me interesa la casa, claro, yo no quiero saber de otras cosas. Bueno, y ahí dijimos, pero lo que va a resolver nuestro problema y nuestra necesidad es la política de vivienda. Entonces, sí hay un tema político por medio, y eso es parte de la concientización. Otra cosa es que cuestionemos a los partidos, su funcionamiento. No, la militancia. Claro, eso es algo distinto. Pero la concepción política, mientras claro, la gente esté más alejada de la política, hay menor participación. Se generan más grados de desconfianza, una desconfianza que se ha agudizado en este tiempo y que para nosotros no es algo sano tampoco. O sea, construir democracias y, digamos, espacios democráticos tiene que ver con niveles de confianza en las instituciones, en las comunidades. Tú fuiste candidata a alcaldesa, candidata a diputada. Sí, y que en algunos casos me fue mejor que personas que están electas, debo decirlo. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Pero ahora tú diste otro paso que no deja de ser interesante, que tiene que ver con, las candidaturas movilizaron, concientizaron, fueron un instrumento educativo incluso y de actividad y de activismo y de puesta en marcha de una propuesta, ¿cierto? Pero hoy día tú estás trabajando en la fase ejecutiva, como la parte donde tenés que viajar por todo Chile. Sí. Cuéntanos de esa... O sea, primero, ¿cómo diste ese paso y qué significa ese compromiso ahora? Mira, eso... tiene que ver con el crecimiento profesional. Ucamau tiene nueva vocera. Sí. Ella es la Victoria Herrera, a quien aprovecho de mandarle saludos. Le mandamos cariño. Y Victoria Doris sale de ese espacio y da este paso. Sí, ahí me toca trabajar desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a cargo de los temas de copropiedad de condominios, que es algo que es bien acuciante, que los condominios se siguen construyendo a lo largo del país. En específico me toca trabajar directamente con el ministro Carlos Montes, quien tiene una exigencia bastante grande respecto de la función pública, qué es lo que tenemos que hacer, y eso también se agradece. Esto yo creo que ha sido una experiencia que, más que venir a poner un sello en mi trayectoria, es parte de los aprendizajes necesarios, porque me tocó estar fuera de la institucionalidad y diciendo, esto no funciona bien. Queremos que la institucionalidad cambie, queremos modificar. Fuera del MIMBU, y ahora tú estás mirando por la ventana cuando la gente ahora, está, claro, tengo que recibir a esa gente que reclama, que exige, que también lo hace con justa razón, porque hay una necesidad, porque hay cosas que no funcionan lo suficientemente rápido, porque efectivamente la institucionalidad también tiene que ir adaptándose a los tiempos actuales, y en eso yo creo que este conocimiento de cómo funciona la institucionalidad no me lleva a justificar ciertas cosas, sino que más bien lograr comprender cuáles son las trabas que hay que subsanar para que efectivamente una política pública que es tan importante como la de vivienda logre tener avances sistemáticos y sustantivos respecto a la calidad de vida de la gente. Estas reflexiones y esta profundidad cuando tú planteáis, porque hay una experiencia gigante puesta al servicio, hay una academia ya estudiada, hay una mezcla de estos dos elementos, y ahora hay un tercer elemento que tiene que ver con la discusión y la política pública. ¿Cómo recibe los colegas?
Mira, la verdad es que yo no he tenido malas experiencias en torno a eso. Creo que al contrario, ha sido como que bien que alguien que antes cuestionaba permanentemente nuestro trabajo hoy día sea parte de esto y en conjunto podamos empujar esos cambios y digamos, los cambios estructurales, diría yo, que tienen que ponerse a disposición de las comunidades, de la necesidad de las personas, que no es algo sencillo, porque el Estado en sí es una máquina gigante. Y también la exigencia a las funcionarias y funcionarios no es un tema menor. O sea, están siempre bajo sospecha. Están siempre bajo sospecha, y eso también tiene que ver con esta cosa de la confianza que me refería un poquito hacia atrás, pero el tema de los recursos, que la gente tiene una exigencia sobre las instituciones públicas que es necesaria, pero a veces los recursos no dan. Y no hablo solo de recursos económicos, sino que también de recursos humanos, en donde a veces nos toca estar hasta muy tarde trabajando con las comunidades, y esto no es un reclamo, al contrario, eso también enriquece nuestro trabajo, porque tenemos esa sensibilidad concreta de qué es lo que está sintiendo la gente, y eso nos hace tener cierta empatía y también tratar de nosotros apresurar los procesos para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren, y ese acercamiento y ese despliegue territorial que hemos tenido en este último tiempo, que es parte también de la actual administración, este esfuerzo, este plus esfuerzo que estamos poniendo, tiene que ver con darle también un sentido distinto a la función pública, recobrar el sentido de la función pública, que es el vínculo con la ciudadanía y la confianza. Claro. Está rudo. Sí. Y dentro de todo de toda esta línea de tiempo que nos habéis contado, que lo agradecemos mucho, ¿cuál es el sueño de Doris González Lemunao? Mira, yo... es difícil concretarlo o cristalizarlo en algo en un específico. Tweet, sí. Claro, en pocas palabras. Claro. Pero yo creo que esto mismo de reconocer que yo soy una parte de la historia de mi familia, de mi comunidad, que me he ido constituyendo a partir de la experiencia de otras y otros, que cada persona o cada experiencia buena y no tan buena ha sido aprendizaje para mí, es que yo quiero ser un granito de arena, o quiero aportar mi granito de arena para que las cosas efectivamente cambien, para que tengamos un Chile distinto, pero que por sobre todo tengamos ciudades más democráticas, donde la gente pueda caminar tranquila, donde las niñas y los niños puedan vivir en paz. Que ese es el propósito y el sueño que ojalá lo logremos concretizar y cristalizar en algún momento. Muchas gracias por compartir desde el propósito, con base pública, de venir, tomarte este tiempo y esperar que toda la gente disfrute esta conversación y conozca todavía más lo que significó Ucamau y lo que significa para Doris, lo que significa también para una compañera que está desde adentro empujando estos cambios para que los niños y las niñas puedan vivir en paz. Muchas gracias. Gracias a ti.